Buenas noches, bienvenidos al banquillo y gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de hoy, en el Día Mundial de la Radio. Debemos declararnos miles de periodistas en el mundo que amamos la radio. Es el medio en el cual hace 34 años yo inicié y nuestros invitados de hoy tienen una riqueza que compartir con nosotros en el mundo de la radiodifusión maravilloso. El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero para conmemorar la fecha en la que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. La UNESCO proclamó esta efemérides con el objetivo de reconocer el poder de este medio como una herramienta de comunicación económica accesible y resiliente, capaz de llegar a las comunidades más remotas y promover el acceso a la información, la libertad de expresión y la diversidad cultural en todo el mundo. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de la radio y cómo este medio de comunicación, a pesar de todos los cambios vividos en este mundo de hoy con inteligencia artificial, pero la radio sigue ahí, sigue estando ligada a todos los hogares de los ciudadanos del mundo, desde el más humilde hasta el más poderoso. Y hoy tenemos una historia bella que contar. Cuando hablamos del más poderoso, es por un presente que llegó hace muchos años aquí a Honduras y que aquí lo tenemos. Y desde luego con el hecho que nos engalanan aquí con un micrófono de magneto de 1950. Con este micrófono transmitió HRN la toma de posesión de Ramón Villeda Morales en el Estadio Nacional de Tegucigalpa hace muchísimos años, los años 50. Don Nahum Efraín Valladares, una autoridad en radio. Carlos Rápalo, que es de las voces de las radios juveniles, ese cambio que sufrió la radio. Y Armando Carrasco, un destacado hombre de radio y de prensa en la República de Panamá, a quien saludamos también y ya lo vamos a tener. Pero quiero arrancar con don Nahum. Buenas noches, bienvenido. Y bueno, la voz de la radio en vida y en vivo con nosotros en el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo surge eso de radio, de amar la radio para los hondureños, que es un medio que sigue totalmente vivo en el país? Buenas noches, don Nahum. Muchas gracias, buenas noches, Chendo. La radio comienza con un científico escocés, James Maxwell, que hace las primeras investigaciones en el espacio porque él entendía que habían ondas que podían transmitir sonido. Y él hace los experimentos en el año de 1868. Como fallece en 1871, dejó aquello nada más como un estudio preliminar, que lo recogió un científico alemán, Enrique Hertz. Hertz empezó a buscar la velocidad del sonido en el espacio y encontró que con el choque de electricidad podía viajar el sonido. Empezó Hertz a buscar la medida del sonido y por eso se llamó las ondas hertzianas, porque él empezó a medir cómo era la velocidad del sonido en el espacio. Todo esto fue un indicativo para que Guillermo Marconi, un científico italiano, pudiera hacer los primeros experimentos de lo que se llamó la radiotelegrafía, o sea, el viaje del sonido a través del espacio para transmitir sonido y también letras. Y él empezó con una transmisión que hizo hasta la isla de Terranova y él viajó el sonido allá a finales del siglo XIX. Esto viene a indicarnos que la radio viene siendo algo apasionante para los científicos que buscaron en el espacio, porque Lee De Forest, que fue otro científico americano, comenzó a hacer los experimentos en lo que se llamó la lámpara de Audión. ¿Qué era la lámpara de Audión?
buscar en un enlace lo que podía representar con el choque eléctrico el viaje del sonido. Es lo que después se conoció al elaborar los transmisores como los tubos, porque estos tubos eran eso. Se producía un choque eléctrico y ese choque eléctrico hacía viajar el sonido. Eso lo descubrió Lee de Forest. Pero esta historia es muy bonita para conocer cómo empieza la radio desde Maxwell en 1868 y cuando empiezan a transmitirse las primeras ondas a través de las estaciones de radio. La primera de ellas es una estación norteamericana llamada Radio Westinghouse y se hizo en el año de 1908, la primera transmisión. Esto motivó también para que los científicos europeos empezaran a buscar la manera de hacer transmisiones a través del espacio. Imagínense que estamos hablando de 1908. ¿Cómo empieza la radio en Honduras? 118 años han pasado. Correcto. Sigue viva. Bueno, y revisando, el primer mensaje que ahí se quedó, que se transmitió como radio fue, y lo seguimos usando, es de emergencia, va. Ajá, SOS. Ese fue el que transmitió Marconi, precisamente SOS, hasta la isla de Terranova, para hacer el viaje del sonido. Pero ya el sonido ya tenía también la oportunidad de hacer transmisiones. De ahí es donde sale la radiotelegrafía. O sea, telegrafiar todo con el sistema Morse para que pudieran llegar los mensajes de un lado hacia otro. Y eso empieza a trasladarse por todo el océano Atlántico. Pero la radio en Honduras nace allá en el año de 1928. La compañía Tropical Radio, que era una subsidiaria de la Tela Railroad Company, le pide licencias al presidente en aquel entonces, el doctor Miguel Paz Barahona, para poder operar un sistema de transmisiones inalámbricas. Le conceden a la Tropical Radio la concesión y la Tropical Radio apareja también para poder instalar una emisora experimental. Esta emisora experimental se llamó HRB, La Voz del Trópico. La Voz del Trópico empieza a transmitir desde Tegucigalpa algunos programas de mensajes. Recordemos que ya habían problemas después del paso de la Primera Guerra Mundial y había que estar sabiendo qué era lo que estaba pasando en Europa y en otros lugares. Y entonces allí, en el año 1928, se instala esa emisora, que, como siempre aquí andamos con la suspicacia, decían que HRB era Honduras Radio Banana, porque como era radio bananera, por el tema de la compañía. Que era de la Tropical Radio. Pero no, la letra B se la puso el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Comunicaciones Eléctricas, porque se estaba dando cumplimiento a lo que se había pactado en Viena, de que cada país tuviera siglas para identificar las radios. Así se las dieron a Honduras HR, a Guatemala TG, a El Salvador YS. Ahora, hay un punto, porque aquí lo registramos. HR es Honduras. Así es. Y la N es la asignación de gobernación. Exactamente. Para lo que hoy conocemos como la radio insignia. Exactamente, sí, porque después, esto estamos hablando de 1933, ya en 1934 sale la primera emisora en San Pedro Sula del poeta Manuel Escoto, que fue bautizada como, no fue registrada como HRP1, P1. De ahí sale en 1935 Miguel R. Moncada y Marco Tulio Castañeda de la Ceiba con una estación que se llamó HRD2, La Voz de Atlántida. Y así empiezan a surgir las emisoras. En Tegucigalpa, la segunda emisora sale en 1946, ya cuando estaba la amplitud modulada. Y esa emisora se llamó HRA, La Voz de Empira. Era propietario el perito mercantil Andrés Rodríguez, el padre de su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Bueno, como verán ustedes, esta es historia maravillosa. Por eso debemos amar la radio. Así es.
Ya voy a ir con Carlos tranquilo. para hablar del mundo de la juventud. Te estoy diciendo, buenas noches ante todo, Día de la Radio, felicidades, pero yo me estoy enriqueciendo escuchando a Nonún. O sea, me lo estoy imaginando todo. O sea, me transporté a esos años, ¿sabes? Pero me encanta. Eran años escuchando. difíciles, Sí, debemos decir, porque claro. las transmisiones eran bien complejas, no con la facilidad que tenemos ahora, que el mundo está en el celular. Así es. Aquí en el celular, usted anda perfecto. Por cierto, aquí saludamos porque amamos la radio, hasta en el celular está HRN. Voy a Panamá. Armando Carrasco, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo han celebrado los centroamericanos, ustedes que también forman parte de este mundo maravilloso, de este mundo cambiante, pero sobre todo el mundo de la imaginación que ustedes nos trasladan a través de los diferentes mensajes que nos hacen llegar, así como decía Carlos, que nos transportan ahora a el siglo pasado con las primeras emisiones de radio? Buenas noches y gracias por acompañarnos, y también para ustedes, feliz Día Mundial de la Radio. Armando, buenas noches. Feliz Día de la Radio para ustedes también hasta Honduras. Escuchándolos, hay algo que yo siempre repito cuando hablamos de la radio y del locutor. Ese locutor debe pintar y dibujar las palabras hechas sonido, y escuchándolos es exactamente eso. Es poder llevarle a la gente no solamente la información, sino poder llevarle historias, como antes hacía con formatos como la radionovela, que podían llegar a grandes distancias, y que la radio también en Panamá y en Centroamérica nos ayuda a conectar también esas regiones que están más alejadas de las ciudades, de los centros capitalinos, por así decirlo, pero también nos da la oportunidad de poder, de alguna manera, corroborar dentro de este mundo de desinformación, donde las redes sociales te dan algo con rapidez de poder confirmarlo. La radio siempre va a ser ese medio veraz donde yo puedo verificar que eso que se está diciendo es real. No creo, al final es parte del día a día. Pensábamos que se iba a ir, había mucha conspiración con el tema de la radio, iba a desaparecer. Sin embargo, creo que los formatos nuevos, a través del podcast, a través de clips, a través del streaming, le han dado la oportunidad a la radio de transformarse y no solamente ir a través de las ondas, sino también en los otros formatos digitales que hacen que este medio perdure en el tiempo. Sí, y cómo han ido evolucionando, cómo ha sido este proceso de cambio para las nuevas generaciones de periodistas, de locutores, porque debemos decir que en este proceso de radio, bueno, yo experimenté un cambio así, de una evolución de las voces señoriales que tuvo la radio, que eso nos trasladó a nosotros durante muchas décadas a que el que estaba al frente de una radio debería tener ese timbre imponente que captara la imaginación del oyente, pero todo eso fue cambiando. Y aquí tenemos los ejemplos, tenemos una de las principales voces históricas del país frente a nosotros que llegamos después y ya no tuvimos ese timbre fabuloso, pero lo bueno es el esfuerzo que nos hace vivir en este mundo maravilloso de la radio. Armando. Así es, yo creo que definitivamente la radio ha ido cambiando y los formatos le han dado espacio a otros tipos de voces, pero esas voces se han ido adaptando un poco porque están viendo qué está sucediendo afuera. Cómo nos adaptamos al consumo de radio o de sonido, porque también es como, si hablamos de radio, la gente piensa que es el formato de el radio transistor, o sea, pero está el celular, está la computadora. ¿Cómo hago yo para consumir ese noticiero a destiempo, en otro momento, una buena entrevista? El tema de los podcasts está generando mucha atención ahora. Yo creo que esto nos va a dar la oportunidad de que los formatos de radio sigan vigentes, sigan haciendo historia. Sí, las voces de antes. Yo entré en el año 98 a hacer radio y definitivamente compartir con leyendas para mí siempre fue un honor. Son voces emblemáticas no solamente de la marca o de la emisora, sino del país. Y creo que un locutor, quizás la gente no entiende el valor de esa voz, pero cuando tú dices esta noticia o las noticias, yo la escuchaba de la mano de esta persona, eso no tiene precio, es invaluable.
Bueno, y sí que son invaluables todas estas vibras que nos ha trasladado la radio. ¿Cómo es el mundo? Bueno, pasando a un área que don aún la conoce también, para nosotros no, pero sí nos familiarizamos con la comunicación, con el entretenimiento que va más por parte de las estaciones juveniles donde hay música, porque debemos decir HRN, ya nos va a contar eso don aún, es más noticia histórica, programas jocoserios, novelas, etcétera, pero no música. ¿Cómo ha ido evolucionando en ese mundo? Carlos, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Rosendo, buenas noches, don Aún, buenas noches, Armando, hasta Panamá. Ha evolucionado bastante, que hemos hecho inclusive hasta cápsulas, hemos hecho temas, nosotros tocamos temas, nosotros despertamos a la gente, conectamos con la gente, porque la radio es imaginación. Entonces, es cierto, antes era más voz, ahora yo creo que es más ocurrencias. Y conectar con la gente es muy lindo. Yo creo que la radio tiene eso, esa magia. Yo le preguntaba a Aún, porque allá abajo, yo de hecho amo tanto la radio que yo me tatué este micrófono. Un 77BX. ¿Ese de qué año es, doctor? ¿Qué año? ¿Es posterior a este? Es posterior, sí. Ese ya es un micrófono omnidireccional que cambió al micrófono 44X de la RCA Victor, que es un micrófono magnético. O sea, esto sustituyó a los micrófonos de carbón. Y le decimos magnético porque si el camarógrafo puede tomar, aquí tengo una monedita, y esta monedita la vamos a de arrojar. 20 centavos. Ahí. Aquí. Arrojámosla ahí. Y ahí se queda. Porque Hay un imán. Hay un imán. Aquí está una moneda de 20 centavos. Correcto. Y la colocamos y se queda tal cual porque hay un imán dentro de el micrófono. El imán sustituyó al carbón que se utilizó en los primeros micrófonos. El carbón era el que captaba las voces. Cuando estaba hablando Armando sobre la calidad que empezó a sentirse en la radio, allá en la época dorada de los años 50, nos encontramos con unas voces privilegiadas. Voces que lo único que había era educarlas para que pudieran tener un contacto con el público radioyente de simpatía. Y entonces tú escuchabas las grandes voces de la radio, pero que fueron educadas. Era gente que manejaba muy bien la dicción, que tenía conocimientos de la ética y de tantas cosas que era lo que engalanaba a quien estaba trabajando en la radio. Yo te puedo hablar que vi una generación tremenda desde los años 40 y empieza a abrirse también el espacio de la radio a las mujeres. Y este es un buen punto. Ahora, Carlos, ¿cómo conectan? Porque esto evolucionó y la radio que muchos pensábamos vendría a ser sustituida por nuevos mundos de la comunicación, no pasó eso. No. Pero sí hay que romper esquemas, desde luego. Ahora la radio es televisión. Evolucionó. Ahora la comunicación es vía WhatsApp, inclusive. Ahora muchos oyentes te mandan mensajes por WhatsApp y ellos interactúan con nosotros por medios de comunicación, también por streaming, por podcast, como lo habíamos mencionado. O sea, la radio se está metiendo más en lo digital. Ya es más digital, ya es más visión. Y como lo repito, antes para llamar a una radio tenías que utilizar un teléfono. Ahora no, ahora... Cuando lográbamos tener ese acceso. Si teníamos ese acceso. Las primeras comunicaciones fue por telegrama. Ahora no, nosotros recibimos, sin temor a equivocarme, en 4 horas, más de 1000 mensajes por WhatsApp. Y conecta a todo el mundo. Y todo el mundo, y nos cuentan sus anécdotas, nos cuentan sus alegrías, y ellos siempre están felices porque dicen que nosotros tenemos ese horario de levantar a la gente. Quizás la gente va estresada por deuda, por complicaciones, por problemas, y al escucharnos dice, yo iba mal a mi trabajo, pero ahora escuchándolos ustedes me hicieron el día. La magia, y eso, esa magia. La magia de la comunicación. Y hay un punto, voy a ir a la pausa, que ya lo vamos a revisar en este Día Mundial de la Radio, los horarios. Cómo nos hemos ido adaptando, qué gusta escuchar en la mañana, vamos a conocer del caso de Panamá, qué le gusta al hondureño, qué le gusta al joven, porque ojo, hemos descubierto nosotros que ahora hay mucho joven por su formación profesional que está conectando mucho con noticias, pero ¿qué tipo de noticias es el que le llega? ¿Cuál es el contenido que le interesa?
¿Son contenidos amplios o son los detallitos que los podemos encontrar, don Nahum, Carlos y Armando, a través de los podcasts? O un mensaje que usted envió a través de un WhatsApp resumiendo una comparecencia de 20 minutos en 3 o 4 frases claves del entrevistado. Revisamos esta evolución después de la pausa. Seguimos en este programa especial porque nosotros amamos la radio. Somos sociedades parecidas a nivel de Centroamérica con consumos casi similares. Pero ¿cómo conectan las audiencias, Armando, en Panamá? ¿Cuáles son las horas que son consideradas fabulosas para todas las edades? Sobre todo por esto que señalábamos al cierre del segmento anterior. Hemos descubierto que ya la juventud, que decíamos muchos que no, están conectando con la radio en diferentes tipos de contenido, pero sobre todo el noticioso y el de la música está en los primeros planos. Sigo con usted, Armando. Sí, sí, totalmente. A nivel de horarios, definitivamente el tráfico creo que nos aqueja a todos en Centroamérica, en la región, y esos son los horarios donde la radio tiene un pico. En Panamá, 4 de la mañana a 7, 8 de la mañana todos los días es el horario más fuerte, porque ese traslado de quienes viven en las periferias de la ciudad capital y demoran 2 horas en un tranque, ayuda a que estos contenidos como noticias y ya entrando 6 de la mañana los programas de vacilón, relajo, bromas, que no sé si en Honduras es parte también del formato de la radio, gustan muchísimo. La radio tropical, la radio hablada, ese formato de radio hablada donde hago bromas, donde hago cámaras, como si fueran cámaras indiscretas, hago llamadas, entonces hay mucha participación en estos programas entre 6 y 8 de la mañana, pero el rey definitivamente a esa hora son las noticias. Las noticias entre 4 y 7 de la mañana son los formatos más importantes y luego ya al final del día la radio tiene un pico no tan alto como el de la mañana, ya entre 4 y 6 de la tarde, por así decirlo, pero la mañana es el horario más importante para la radio en Panamá. Se quedaron con los formatos de principios de radio, de tener programaciones corridas que incluso llegaron a momentos que no se cerraban, o todo este mundo cambiante nos hizo ahora, y pregunto para Panamá, reducir transmisiones, Armando. No, 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 la radio se mantiene igual, los formatos siempre tienen algo, ya sea un formato revista, noticias, algo de entretenimiento, el tema de deportes, depende de las emisoras, por lo menos en las emisoras en las que yo he trabajado, que tienen estos formatos de noticias con deportes, por lo menos RPC Radio, que es de la primera emisora del país, por así decirlo, tiene ese formato muy, muy marcado. Noticias, variedades, contacto con la comunidad, esto creo que también hace que conectemos y tengamos ese mayor sentido de pertenencia con esa emisora y por supuesto también el tema del deporte nacional. En Panamá durante el verano es muy fuerte el béisbol, entonces el béisbol, tanto la liga juvenil que empieza en enero como la liga mayor que arranca en febrero o marzo, conecta muchísimo con el resto del país. Por eso creo que la radio no va a perder. Son dos tipos de consumo diferentes, el que vive en la capital y el que vive en el interior del país consume la radio de manera diferente. Y ese creo que es ahí donde esto tiene mayor poder. Y creo que donde nosotros comercialmente, a nivel de contenidos, a nivel de producción, queremos llegarle y pegarle, es a la gente que está más lejos. Don Nahum, es un formato similar a nuestro país que ha ido evolucionando con cambios, pero lo fuerte en la mañana, noticias. Y de repente para relajarse un poco, en los mismos noticieros, poner poco de deporte, de pronto ver efemérides musical. Sí. ¿Se imaginó esa radio así años atrás? No. ¿Ya se trabajaba en esos formatos de cambio? Lo que Armando apuntaba, es bueno traerlo a colación en este día, que es el Día Internacional de la Radio. Porque la radio fue cambiante precisamente con la comunicación que se tenía entre los diferentes países. Yo recuerdo que cuando nosotros nos iniciamos allá por 1952, empezamos a tener contacto con las emisoras desde México hasta Colombia. ¿Para qué? Para tener una idea de cómo manejar las programaciones, pero también el contacto
que manteníamos los que estábamos en el micrófono. Para el caso, si nosotros vamos a México, yo empecé a hacer amistad con un Luis Ignacio Santibáñez, con un Luis Farías, con un Pedro Ferriz, con Gonzalo Castellot, con Manuel Bernal, que eran las grandes figuras de la locución mexicana. ¿Por qué me acercaba a ellos? Para aprender. Aquí no había una escuela de locución. Yo tenía que aprender con lo que escuchaba afuera. Yo me iba ¿cómo se llama?, a Cuba a ver a Modesto Vázquez, que era el decano de los locutores en Cuba, a José Alberto Íñiguez, a Ramón Irigoyen, que eran las grandes figuras de la locución en Cuba. Yo me iba a Guatemala a buscar a Carlos Bocmilla y a aquellos locutores guatemaltecos que eran también figuras estelares. En Panamá yo tenía contacto con Lorenzo Sánchez Galán, que fue una voz privilegiada de los panameños. En Nicaragua, José Digmaconel, Fabio Gadea Mantilla. Entonces teníamos ese contacto. Y además de ir aprendiendo lo que la radio iba dando en los ambientes de la región, también teníamos un sistema de educación en la radio. La radio empezamos a conocerla como generadora de las noticias. Recordemos dónde nacen las grandes estaciones allá por los años 40, con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué escuchábamos nosotros? Aquí vemos el ejemplo en el micrófono. HRN era afiliada a la Columbia Broadcasting System. Era la emisora que transmitía las noticias de la guerra desde Estados Unidos. Estábamos afiliados a la BBC de Londres. ¿Y cómo llegaban esas noticias? Porque, bueno, ahora Onda Carlos corta. nos dice, sí, un WhatsApp en el instante desde cualquier país del mundo. Correcto. Y nosotros recordamos que con esos sistemas mucho más abiertos en Claro. ese entonces, la radio hondureña se podía escuchar sin problema en Japón. Correcto, pero se escuchaba en las transmisiones del shortwave, o sea, en la onda corta. La frecuencia de HRN era 5.875 kilociclos en la banda de 49 metros. Ahí en esa banda de 49 metros habían estaciones radiofónicas, pero también habían estaciones de radiotelegrafía. Había bandas en 31, en 19, en 21 metros, y ahí es donde se captaban todas las transmisiones a distancia, porque la radio viajaba más por la shortwave que por cualquier otro. El AM era una transmisión que se hacía con antenas verticales y con radiales terrestres, pero era para cierta circunscripción. Era, por ejemplo, para llegar a 20, a 30 kilómetros, mientras que el shortwave tenía viaje hacia el infinito, lo que había sacado Enrique Hertz con las ondas hertzianas. Bueno, y debemos decir que ahora ese infinito del cual habla don Nahum Carlos está aquí. Sí, ya, una Usted aplicación. se va- Baje la aplicación. Es la aplicación, Emisoras la app de Unidas. Emisoras Unidas, el app de RPC de Panamá. Aquí, ¿qué pasa con este radio? Este es el radio transistor. Este es un transistor porque allá por los años 60, tanto los ingleses como los japoneses empezaron a ver cómo se podía hacer la captación del sonido en forma móvil. No estar cautivo el oyente en la casa, en un radio, sino que cómo podía ser... Llevarlo a la calle. a llevarlo a la calle. Y ahí es como nace el transistor. Por ejemplo, un transistor de eso, shortwave, o sea, tiene onda corta, tiene AM y ya había salido el FM. O sea, Que la ahí nos hemos frecuencia. quedado, por cierto. Que ahí nos ahora hemos ya es quedado. solo en FM. No, pues sí, pero esa fue la evolución, el avance. Esto del transistor vino a evolucionar la radio. ¿Esto fue en qué año? En los años 60. En los 60. En los 60. Entonces ahí tenemos que la radio cada vez, por ejemplo, ¿cómo se hacía para mantener grabaciones? Yo no sé si Armando conoce algo de eso en Panamá. Las grabaciones se hacían en alambre. Eran grabadoras de alambre. Después vino la grabadora magnética, o sea, cinta magnética. Y después, ¿y ahora qué? Ahora se hace con equipitos hasta Bueno, con aquí la está. telefonía. Celular. ¿Cómo entran en ese mundo de las apps? Porque esta es la nueva tendencia, Claro. que por cierto aquí tenemos reliquias. Ese es uno y ya nos va a Aquí contar está la otro, historia de ese radio A que ver. llegó de la Casa Blanca. Así es. Carlos. Es impresionante cómo ha entrado esto de lo digital, las aplicaciones,
Nosotros, la mayoría de oyentes, no lo vas a querer, Rosendo y don Naún, Armando, son de Estados Unidos, de España. Con una aplicación ellos nos están escuchando y no se pierden la programación. Nosotros tenemos segmentos, como por ejemplo, así captamos a la gente, Lunes Tóxico, XY 90.5. 90.5 de emisoras unidas. En la mañana con el ¿qué? macaneo. La radio La rompebocina. rompebocina. Y vean Es los urbana, nombres. es urbana. Sí, urbana, desde las presentaciones señoriales de radio a lo que evolucionó. Y que por cierto la oímos también cuando podemos algunos adultos, porque ahora algunos ya de nosotros que tenemos algunas edades avanzadas, y bueno, no hay ningún problema en que nos guste música, así como nos puede encantar Armando Manzanero, pues migrar Bad Bunny. a un Bad Bunny que si a alguien se lo decíamos hace 40 años atrás, era una tarjeta roja, pero Sí, ¿cómo hombre. es ese mundo? No, y ese mundo es increíble porque, fíjate que es bien interesante. En la mañana nosotros nos escuchan desde niños porque van para la escuela, que los padres los llevan, hasta la vez pasada que queríamos encontrar la persona más longeva que nos escuchaba, 95 años. Que nos escuchaba y no se perdía el programa todo. Bueno, tienen Porque ese nosotros reto, les estamos ganando porque en HRN tenemos personas, audiencia en Ciudadanos que pasan el siglo, entonces tienen ese reto. Bueno, vamos a hacer otra vez esa estadística. Pero desde niños pequeños que van para el kinder, para la escuela y que van escuchando la programación. Pero obviamente nosotros no tratamos de poner solo música, hacemos noticias, pero hacemos jocosas. Buscamos sacarle sonrisas de las noticias a la gente. También tocamos el tema del deporte. Y obviamente, como dijo Armando, sin duda alguna, la mañana, la hora del tráfico y en la tarde cuando van de regreso a casa, Exacto. son los horarios más perfectos para hacer radio. ¿Por qué la costumbre esa de que se quedó de la noticia se saborea mucho más? Bueno, digo yo eso, en la mañana. En la tarde de pronto es mejor una revista, buscar una variedad de una U. Bueno, en la mañana la noticia tiene su impacto también porque el radio oyente está más apacible. Está en su casa, está escuchando y todo. Si vemos lo que pasa con las emisoras musicales, la gente o ya va en el automóvil o tiene otro sistema, pero no lleva alguna presión, puede ser presión de trabajo, presión anímica, cualquier cosa. Y en los horarios de la mañana, el oyente tiene más espacio para estar captando lo que se está difundiendo. Y ese es el efecto de las noticias. Y las noticias en horarios así no solo son de ahora. Yo me acuerdo que de los noticieros que hubo en el pasado, el Reporter eso se transmitía en la mañana. Era un programa que patrocinaba la Standard Fruit Company, cuyos locutores eran Nicolás Ode y Manuel Bonilla R. Nicolás Ode, además de que daba la noticia en español, la daba en inglés y en árabe, porque él hablaba árabe. Entonces había ese atractivo y la gente se podía escuchar temprano lo que era el espacio noticioso. Recordemos que eran ya los años 40 y tantos, donde estaba lo más pesado de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vean qué interesante, estilos que por épocas nos marcaron un momento histórico en la radio a nivel de Honduras y el mundo. Evolucionamos y ahora es el mundo de redes también donde está la radio. Hacemos una pausa y vamos a revisar eso de la tecnología que nos llegó, para dónde vamos, cómo adaptarnos y sobre todo para nosotros que ya tenemos algunos años, los adultos, entrar en ese mundo. Después de la pausa en este Día Internacional de la Radio. Bueno, y en este Día Internacional de la Radio, en nuestro cara a cara de hoy, nos ganó la partida, la tecnología, la radio. Respuesta inmediata, no. Pero ¿cómo debemos entrar para competir y seguirlo superando cara a cara aquí en el banquillo? Bueno, fue la radio más bien que le terminó ganando la batalla porque nos buscan. Exactamente. Cuando pensamos que la radio, a partir de la tecnología, podría desaparecer, al contrario, la tecnología vino a alimentar a la radio, sin duda alguna.
la tecnología con la radio se unieron, hicieron una fusión. Y eso más bien fue alimentar a la radio. La hizo más fuerte con la tecnología, porque estamos más inmediatos, tenemos información más inmediata. Y entre más avance la tecnología, más va a avanzar la radio, sin duda alguna. El adulto, el de edad media y el joven viven con la radio. Viven con la radio. Se terminaron quedando con la radio. Se habló mucho de todas estas nuevas tendencias, pero no lograron apartar este medio que, bueno, don Naúl lo decía, fue mágico desde sus primeras transmisiones y que se quedaron, y la evolución del mundo no lo apartó. Si es que ahora la gente es parte de la radio ahora con la tecnología. Como te mencionaba, con un WhatsApp interactúa más. O sea, la gente con la tecnología es parte de la radio. Ya es una familia. Nosotros, por otro, en el programa se llama El Macaneo, le decimos manada, porque nosotros hacemos que ellos sean parte de la radio, con sus comentarios. Yo siempre he dicho algo, Rosendo y Armando, el 60% de la programación habitual, ahora actual, lo hace el oyente, con sus comentarios, con sus críticas, con sus debates. El oyente hace radio ahora, el oyente ahora es parte de la radio, es un locutor más. Y hay otro punto, don Naúl, y que lo abordábamos en la pausa. La radio no siempre fue en vivo. Esta es la facilidad que nos unió a ella, la tecnología. Por muchos años todo fue lo que conocemos popularmente como enlatado, claro, a nivel de lenguaje periodístico, o, para que ustedes lo entiendan, grabado. ¿Cuándo se dio ese paso que hoy es una exigencia para todos? Bueno, por eso se cataloga la década de los 50 como la época dorada de la radiodifusión. Y es que ahí la tecnología empezó a sentir peso dentro de lo que es la comunicación. ¿Qué es la radio? La radio es sonido. Desde que se hicieron las primeras innovaciones en la parte de transmitir el sonido, la radio fue eso, sonido. Sonido para noticias, sonido para música. Yo recuerdo todavía, de los años 40, que habían la Peerless en México, la Columbia y todo, que nos suplían del material discográfico. Y entonces la radio se alimentaba precisamente de ese material, producto de ¿qué? De la tecnología, de la grabación. Pero ese sonido se ha mantenido. La televisión existe porque, si bien es cierto, Pumarejo y todo, pues, le dieron figura a la televisión al conducir la imagen, pero la imagen no podía estar sola, tenía que tener sonido. Y eso se captó precisamente en eso. Por eso cuando tú hablas hasta de la evolución con la parte de la música, aquí en Honduras nosotros vivimos esa experiencia. Aquí las radios fueron saliendo, pero se dieron cuenta de que había que tener radios que debían de acondicionarse de acuerdo a las zonas geográficas. Para el caso, en el norte del país, cuando sale HRQ con Guayo Galeano, ¿qué es lo que hace? Busca traer la música del Caribe. ¿Y la música del Caribe de dónde nos venía? De Cuba, de República Dominicana y de Puerto Rico. Los locutores que habían en HRQ no tenían eso de manejar la música. Entonces se contrató a un Alfredo Arambarri para que fuera animador de la música esa. A Manolo Riego. ¿Para qué? Para que tuvieran esa. En la HRP1 empezó a contratar también a gente. ¿Por qué? A Tony Lobo, por ejemplo. ¿Tú lo conociste? Tony Lobo, sí. Tony Lobo era colombiano y todo, pero era un animador de música que generaba en aquel entonces el ritmo del mambo, un Pérez Prado, los chachachás, y entonces esa era la música. Era tropical. Conectar. No era noticia. Lo mismo pasaba en Panamá, creo que Armando ha de conocer eso. Armando, somos países del Caribe, del centro de América, y la adaptación que se dio a Honduras seguramente es tal cual en Panamá. Ahora, hoy ¿cómo están? ¿Cómo seguir manteniendo vivo ese espíritu? Yo debo declararme un apasionado de la radio, y cuando ahora estoy en algunos espacios en la televisión, me ha costado, porque en la radio se informa y se locuta, se hace una presentación de un hecho ABC,
relajado completamente, aunque ahora estos No, a mí me formatos... toca con el Macaneo TV, ahora estoy en el Macaneo TV, pero siempre se transmite Sí, en radio. aunque con estos formatos de ahora, Armando, un poco ya no podemos estar con esa informalidad de hace unos 20 años atrás, porque ahora todo lo graban y todo está en vivo a través del video. Pero queremos escuchar de esas experiencias de Panamá. Yo creo que la gente que hacía radio hace 20, 30 años estaba como en el anonimato, ¿no? No querías que nadie te viera, eras una gran voz, pero nadie te reconocía fuera de la cabina. Y los nuevos formatos y los nuevos contenidos y esta palabra que digitalmente usamos mucho a nivel comercial, que es amplificar. Cuando uno amplifica contenidos, ya sea a través de podcasts, de clips, de entrevistas, a nivel de la aplicación de la emisora o a través de un formato de podcast, definitivamente ese locutor que antes estaba escondido en la cabina y que solamente leía las noticias o presentaba la programación musical, ahora tiene que dejar verse. Sin embargo, creo que la radio, y lo hablé hace una semana en Omega Stereo, justo que estaba celebrando acá 45 años en Panamá, muchos de los talentos de televisión salen de la radio. Una de las mejores escuelas para periodistas y para presentadores salen de la radio. De la Nuestros radio. noticieros de televisión reclutan periodistas de radio. O sea, la dinámica, la disciplina, el compromiso del periodista de radio es muy diferente y se nota su capacidad y no solamente eso, sino su bagaje Bueno. de información cuando salta a otro medio. Y qué gran detalle este, porque aquí en Honduras empezamos con la radio a inicios de la década de los 30 del siglo pasado. La televisión llegó décadas después. Y ahora recordaba con esto que dice Armando Don Aún, eso que usted por ahí nos enseñó, la facilidad y cuando hay lectura, que eso nos ha faltado a muchos. Y la investigación, Y la Chelo. investigación Por ejemplo, le genera esa facilidad, Claro. debo decir, de expresión a un periodista sin importar la edad, porque Claro. puede ser un joven que se dedicó a eso y termina siendo una maravilla presentador. Y en eso hay que tener también, porque Armando ha de conocer de eso, cuando los locutores de allá de la época dorada estábamos en contacto unos con otros en el área centroamericana, buscábamos también aquellas informaciones que fueran conducentes a mantener cultura dentro de la radio. Yo creo cuando llegué a Panamá, que estuve allí en las oficinas de Fernando Eleta, pero yo estaba interesado en conocer a uno de los grandes compositores latinoamericanos que surgió con una canción que le dio la vuelta al mundo, Historia de un amor, Carlos Almarán. No sé si Armando lo conoció. Sí, sí, sí. No, no lo conocía él. La canción obviamente es parte de la historia de Así nuestro es. país y de las varias versiones que se han hecho de esta gran canción, ¿no? Entonces, eso es radio, eso nos llevó a tener un medio que evolucionó en el tiempo y que hoy sigue estando en las preferencias de todos los oyentes en el mundo, porque las historias de enriquecer la radio en Honduras, don Nahum, vienen de Cuba De Cuba y de México. y de México. Porque Cuba tenía una buena radio. Hay que recordar que de las primeras emisoras que hubo en Latinoamérica fueron la CMQ de los Mestre, de Boar Mestre, y la XCW de Azcárraga en México, XQ, y ahí estaba precisamente lo que nosotros consideramos la semilla que se sembró en nuestros países para cultivar cultura a través de la radio. Muy bien, hacemos la pausa y venimos al cierre con nuestros invitados de hoy, que todos en algún momento hemos estado y seguimos en la radio. Ya regresamos. Tío, la radio nos ha conectado tanto que aquí tenemos un ejemplo. Este es un radio que estamos hablando de un radio original, pero si usted va a los comercios, algunos asiáticos, por cierto, que tienen sus distribuidoras aquí en Honduras, encuentra radios ahora, por lo menos con el diseño externo de radios de los años 50 y de los 60. Y eso es parte de cómo nos contagia y ahora los tenemos, no en este tamaño que era para hogar. Ese tamaño ahora lo puede encontrar portátil, don Nahum. Esa es una réplica de un radio, pudo haber sido un Grundig o un Telefunken, pero para mí tiene un valor histórico,
porque en el año de 1993, en una visita que hicimos a los Estados Unidos, yo había atendido, gracias a el canciller César Batres, a el que era embajador de los Estados Unidos aquí en Honduras como edecán, era Crescencio Arques. Y cuando vino la delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, ¿recuerdas tú el nombre de ese vicepresidente? Dan Quayle. Dan Quayle. Pues Dan Quayle lo conocí precisamente ahí. Y cuando fuimos a Estados Unidos con Rafael Leonardo Callejas, con Ricardo Maduro y con Gilberto Goldstein, Jacobo Goldstein, que era el corresponsal allá en Washington, me dijo, mira, aquí te tengo un regalo. Y que ya me llevó una caja. Y mira, esto te lo mandan con esta fotografía autografiada, el vicepresidente Dan Quayle. ¿Y qué es esto? Ese radio. Me lo regaló Dan Quayle. ¿Es de batería? No, es eléctrico. y tiene y funciona. Está en perfecta condición. Porque es una réplica de un radio. Pudo haber sido un Grundig o un Telefunken. Pero si tú lo ves, es como uno de los viejos radios que existían allá por los años 40. Y ese es el mundo actual, porque hemos retornado. Este es un radio más para hogar, para escritorio. Claro. Pero ahora los hay en muchos negocios. Rocolas. Aunque, bares. aunque la muchachada, Consolas, bueno, sí. y hasta el propio de una U, ahora oímos radio. Claro. Aquí podemos hacer una prueba. Yo aquí, vamos a ver, Fer, aquí hágame un acercamiento, no sé si podemos. Porque esta es la maravilla, aquí está. Ajá, ahí está. Aquí vamos a quedarnos Radio. aquí. Solo le da clic. Aquí solo le doy clic y tengo HRN, pero ahí mismo tengo toda la gama de Sí. emisoras del circuito Emisoras Unidas. Son las aplicaciones. Las aplicaciones, y si quiero tele también, yo Así aquí es. puedo, aquí vamos a hacer un clic, aquí tengo la televisora Claro. y tengo también, ahora abrimos aquí la radio y tengo la radio en el acto. Claro. Esa es la maravilla que nos trae este mundo. ¿Hacia dónde va la radio? Ustedes con esa cercanía con diferentes estratos sociales, Carlos. Innovar cada vez, innovar, no quedarnos atrás. Vamos a ir de mano de la tecnología, con el streaming, con lo que se venga y siempre irnos actualizando. Yo creo que la radio se va a quedar para siempre. La radio va a ser eterna. Eterna, sin duda alguna. Bueno, no va a ahí, morir la radio. ahí como está un eslogan de Emisoras Unidas, seguimos evolucionando. Seguimos evolucionando. Allá en Panamá y en esa conectividad que se tiene con diferentes países del mundo y diferentes sociedades de habla hispana, ¿qué futuro ve para la radio, Armando? Y agradecerle también todo el tiempo que nos ha dispensado. No, muchísimas gracias a ustedes. La radio tiene que seguir acercándose donde está la gente, buscando formas, formatos, aplicaciones, tecnología. Creo que es seguir mirando hacia adelante. Una cosa que yo siempre repito, sobre todo en los medios tradicionales, es dejar esa arrogancia de yo soy el mejor medio y poder conocer qué opciones hay en el mercado o a través de tecnología para yo poder irme adaptando. Que siga viviendo la radio y que siga siendo eterna depende de nuestra adaptabilidad, no solamente a nivel de formatos, sino también de nuestros locutores, periodistas, contenidos. Entonces, creo que lo importante es, a través de los formatos, si eres una emisora tropical o urbana, es estar cerca de la gente en eventos, carnavales, ferias, poder acercarte. Si eres una emisora de noticias, buscar esos formatos donde haya participación, donde puedas conectar. Las emisoras regionales tienen un poder increíble, la gente no lo sabe. Siempre hablamos un poco de las señales a nivel nacional, pero hay emisoras tan fuertes a nivel de una región, de una provincia, de un estado. Entonces, yo creo que es un poco ver ese valor, saber que vamos a evolucionar, tenemos que adaptarnos y tenemos que seguir aprendiendo de lo que está afuera para que esa radio sí realmente pueda prevalecer en el tiempo. Bueno. Bueno. Gracias, Armando. Saludos, Armando. Un fuerte abrazo y felicidades en el Día Mundial de la Radio, porque amamos la radio. Y bueno, este punto que señalaba, sacar la radio, ir en ese contacto no solo con el auditorio que, por ejemplo, tenemos nosotros aquí en Tegucigalpa, al ser una radio nacional e internacional, hay que salir, don. Hay que Y ser. hay una cosa también, ya para el final del programa.
que la radio no es monopolio de nosotros los hombres. Hay que también hacer un reconocimiento a aquellas voces femeninas que llegaron desde los años 40 a surcar el espacio. En el caso de Honduras, allá por 1946, Cristina Rubio, que fue la primera locutora de Honduras, Elsa Renconco, que se le conocía como la Alondra de Honduras, Lila Margarita III, Leticia Raudales, Victoria Carías, bueno, tantas otras voces femeninas que adornaron precisamente la radio hondureña. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento, porque hoy vemos en todos estos espacios de noticias y también como animadoras de música a las mujeres que están jugando un papel importantísimo en el medio de comunicación, radio y televisión. Bueno, saludos también a las damas que forman parte de este mundo de la imaginación. Un medio que también ha estado ligado a los grandes procesos de transformación democráticos. Y eso es fundamental hoy destacarlo. Y para Honduras, HRN del Grupo Emisoras Unidas, como puede ser RPC para Panamá y muchos otros medios de comunicación, han estado ahí, ligados al corazón del pueblo, empujando para hacer preservar los valores democráticos de la sociedad. Imagínate cómo será que la primera emisora que salió en El Salvador, YSS, Alma Cuscatleca, fue fundada por un hondureño, Ochoa Velázquez, que salió de aquí, de Honduras, y se fue a fundar una emisora a El Salvador. La primera estación de radio en El Salvador fue su propietario, un hondureño. Bueno, don Nahum, le agradezco por su tiempo y por habernos traído estos bellos recuerdos de reliquias. Los inicios de la radio en Honduras y lo que tenemos hoy, que está aquí, en un móvil, con una identidad de La Voz de Honduras, de 1933. Y Carlos, gracias. No, muchas gracias. Parte de la nueva ola de jóvenes periodistas y locutores que a diario nos informan y nos entretienen. Feliz Día Internacional de la Radio. Un fuerte abrazo también hasta Panamá. Buenas noches.